país en los últimos años que haya mejorado en la situación de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, o en general la situación está igual o peor? ¿Que haya mejorado? Sí, que haga un ejemplo, digamos, un ejemplo que pueda haber mejorado hasta tal punto que pueda tener un ejemplo para otros. Bueno, hay varios países sudamericanos que están dando pasos muy positivos. Hace el 30 de abril celebramos en Cádiz una jornada internacional sobre cómo se podía avanzar en este tipo de garantías. Intervino un periodista chileno, Jaime Jiménez Ugarte, que ofreció, por ejemplo, una solución, ¿no? Dijo, sería conveniente que las legislaciones iberoamericanas establecieran el principio de la real malicia en los casos de desacato, injuria, otros delitos que hay de prensa. Bueno, pues en los 2 últimos meses ha habido 2 países, uno me parece que es Ecuador y el otro creo que es Argentina, donde ha habido avances legislativos en esta materia. Se ha establecido este principio de la real malicia, es decir, si un político, un funcionario denuncia a un periodista porque dice que ha vulnerado su derecho al honor, como sabéis, eso se puede invocar aunque sea verdad lo que se ha escrito. Es decir, que un funcionario puede haber sido condenado por corrupción. Pero hay legislaciones que todavía dicen que eso entra dentro de su utilidad privada. No puedes hacerlo público. En España todavía no podemos hacer pública, por ejemplo, casos de empresas que adulteran alimentos, porque puedes dañar los daños de las personas. Hay países donde todavía no puedes citar a estas personas. Entonces, los periodistas que se veían sometidos a este juicio normalmente acababan con penas de multa elevadas y además con penas de prisión. Las penas de prisión estaban casi todas en suspenso, o sea, ya no te las imponían, pero no te obligaban a entrar en la cárcel, pero ya se está avanzando que no sea legal imponer penas de cárcel, es decir, que ya el derecho al honor, una persona que se sienta dañada pueda ir a juicio contra un periodista, pero que sea siempre por la vía civil, nunca por la vía penal. Y que además el que denuncie, el denunciante político, tenga que demostrar que ha habido una real malicia por parte del periodista. Es decir, el periodista no es que estuviera informando verazmente o según los criterios que tenía en ese momento, sino que su único principal objetivo era ir directamente contra ese político para dañarle. En ese caso se entendería, y no entendería, ha habido real malicia. Pero la carga de la prueba recae sobre el que denuncia. Y hasta ahora era al contrario, era el periodista el que tenía que demostrar su inocencia. Es una aberración que sigue viendo. Pues ha habido varios países que han avanzado en esa línea. Hubo otro ponente que fue Leopoldo Torres, que puso sobre la mesa otra solución, pero esa va a más largo plazo, y es que todas las organizaciones internacionales de periodistas tenemos que trabajar conjuntamente para que Naciones Unidas establezca un protocolo similar al que ya se ha establecido en la penalización de la tortura. De tal manera que cualquier periodista en cualquier rincón del mundo, si no se ve protegido por sus propios jueces, pueda recurrir a este instrumento de Naciones Unidas para que le den amparo. Hay países donde por su cuenta van avanzando en esta línea también, pero como digo, con avances y retrocesos. En España, por ejemplo, el tema que se lleva sobre la investigación de José Couso sobre Ricardo Ortega está dando avances y retrocesos, o sea que hay un juez que da pasos, hay un fiscal que lo echa para atrás, es decir, que no tenemos una legislación clara. Lo que pedimos es que esa legislación sea clara y permita. Porque los periodistas ahora están totalmente protegidos. Es que yo no entiendo porque es un ejercicio para la sociedad y desde el punto de vista internacional, y no entiendo qué ocurre, porque hay esa impunidad y ese abandono al periodista en el ejercicio de la profesión. Yo no creo que ahora haya cambiado mucho la ley. Lo que ha cambiado, a mi juicio, todo esto es la percepción que hay sobre el trabajo de los periodistas en buena parte del mundo y sobre todo en los conflictos. Yo creo que hasta hace unos años, cuando veían a un periodista
sobre todo si iba una cámara de fotos, una cámara de televisión, la gente sonreía dentro de la desgracia porque decían, si hay una cámara, posiblemente no se van a producir las barbaridades que se producen en otro sitio. No me van a matar a sangre fría, no me van a violar, no van a ocurrir una serie de cosas. Eso era así, o sea, teníamos un estatuto, de alguna manera, nos identificábamos como Médicos Sin Fronteras o la Cruz Roja Internacional, éramos personas bienvenidas. Pero, no sé si recordáis unas escenas que las tengo grabadas en la cabeza, la última guerra de Irak. A los periodistas se nos empezó a utilizar por primera vez como un arma de guerra. Y las imágenes que os digo, no me acuerdo de los nombres, pero había un general norteamericano, un general negro norteamericano, no sé quién me ha dicho que era ese, un poco político decirlo de negro, no sé si no se podía decir, porque por si le recordáis. Era el portavoz del ejército de los Estados Unidos y desde Kuwait daba todos los días el parte de guerra. Bueno, era diario. Y las televisiones en España lo podían poner porque era la información del día. Hubo una ocasión en que ese hombre informó, no dio imágenes, pero informó de que las tropas americanas habían ocupado el aeropuerto de Bagdad. Aquello ya quería decir que el asunto estaba casi terminado. Se cortó aquella intervención, la imagen del general norteamericano, y de repente sale el ministro iraquí de comunicación, un medio payaso, no me acuerdo del lugar, no se llamaba, un tío, un hombre muy raro, que hacía unas cosas muy raras, no me acuerdo su nombre, pero en esa ocasión salió paseando a los periodistas que estaban acreditados en Bagdad, paseando después del aeropuerto para demostrar que la información que estaba dando el otro era mentira. O sea, y aquello puso de manifiesto ante el mundo entero que nos estaban usando los periodistas y a la información como un arma más de guerra, en este caso de propaganda, desinformación o como lo queráis llamar. Bueno, si un país como Estados Unidos se permite hacer una barbaridad de ese tipo, o los ingleses se permiten hacer una barbaridad de ese tipo, pues ¿por qué no van a hacer lo mismo otras fuerzas, otra gente que están en contra de la libertad, que no son ni demócratas, ¿no? Como sabéis, o sea, como consecuencia de lo del ataque a Torres Jiménez y las medidas que tomaron en Estados Unidos, pues Fidel Castro. Perdón un momentito. Nada. ¿Tenéis algún todoterreno? Matrícula 7139EDH. Vale, muchas gracias. Si eso es lo que permite, como decía, países democráticos, los que no son democráticos, dicen pues, todo el mundo es orégano, o sea, ¿por qué no nosotros? ¿No? Si establecen mecanismos de censura en Internet en Estados Unidos, ¿por qué yo no voy a censurar la red en Cuba? ¿Por qué yo no voy a hacer censurar la red en China? Y de hecho, en muchas ocasiones la respuesta que le dan muchos de los dirigentes políticos de esos países no, que ustedes también controlan. Entonces, de alguna manera intentan desarmarme, ¿no? Que no hay explicación posible. Como por ejemplo, el artículo 5 de la Constitución cubana que dice que la información y la cultura, me parece que dice, son patrimonio del Estado, por lo cual se acabó la historia. O sea, ya cualquier actividad de periodismo que quieras ejercer ahí siempre, por definición, ya será ilegal, ¿no? O predelictiva, como dicen ahora. Pues te condenamos porque eres predelictivo. O sea, intuimos por la cara que tienes que puedes cometer un delito informando. No pasa nada. Yo me acuerdo, por ejemplo, la película de Bajo Fuego, que cuando empezó el régimen sandinista, una vez que se llamaban fotógrafos, y el Norte, el fotógrafo, y James Cameron, ¿no? Entonces, o sea, los periodistas se le apoyaba. Es que es lo que desde los años 80 ahora ha cambiado mucho, porque es que se veía prensa y la gente apoyaba y salía a un asesinato a un periodista, a un asesinato a un fotógrafo, y eso conmovía. Sigue habiendo reacciones. Cuando han secuestrado periodistas, en el caso de la francesa, la reacción en Francia es brutal. En España nos han secuestrado dos